Génesis 4, versículo 1. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después Dios dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues ha dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Señor, te rogamos, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor, para que podamos correr por tus caminos, Señor. Que podamos entender lo que tu palabra tiene para decirnos y vivir la luz de quien tú eres, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Entonces, la semana pasada comenzamos con la historia de la Biblia, ¿no? Y dijimos, la Biblia es una historia de una espera larga, que comienza en Génesis 3:15. Después de que Adán y Eva pecan, Dios viene y les dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y entonces comienza una espera. Una espera para que Adán y Eva puedan volver ¿a dónde? Al lugar donde Dios habita. ¿Sí? Y entonces, a lo largo de esta espera, yo te voy a pedir que tú estés usando tu imaginación. Porque Adán y Eva acaban de ser expulsados del jardín. En el jardín todo era increíble, en el jardín todo era bueno, en el jardín todo era maravilloso. Pero ahora no están en el jardín. Y lo único que tienen es una promesa. Un hijo de Eva, un hombre, va a corregir todo y va a abrir el camino de regreso a Dios. Y esto es lo que Adán y Eva están esperando. Entonces imagínate cómo te sentirías tú. Dios te acaba de sacar del jardín hoy. Y dijimos, lloraría todo ese día, tal vez toda la noche,
Tal vez al día siguiente que me levante y me duela haber dormido en el piso y sienta ahora sí dolor por primera vez. Y tal vez haya la primera discusión con mi esposa, pues que tú le hiciste caso a la serpiente, pues que tú estabas ahí y no me dijiste nada, pues que también me viste cuando la agarré y no me dijiste que no comiera, pues sí, pero tú también me dijiste come, está bien rico y yo te creí, o sea, todo es tu culpa, no es la tuya. Y empiezan las discusiones. Entonces en mi mente estaría pensando, ¿cuánto falta para regresar? ¿Cuánto falta para que el hombre que va a corregir todo esto llegue? ¿Cuánto más voy a tener que vivir así? ¿Cuánto más voy a tener que soportar todo esto hasta que alguien venga y corrija? Y entonces, en Génesis 4, tú y yo nos encontramos con el primer cuadro de la vida fuera del jardín. Y nos encontramos con el inicio de la promesa. El problema es que el inicio de esta promesa no es como nosotros hubiéramos querido. No es como Adán y Eva esperaban. Y entonces quiero que caminemos a través del pasaje en 3 pasos. Quiero que primero notemos el camino de Caín. Judas, en Judas versículo 11, Judas dice, ay de ellos porque eligieron el camino de Caín. ¿Sí? Y entonces hay una forma de vida que es la forma de vida que Caín está mostrando aquí. Y eso es lo primero que quiero que notemos. Lo segundo es que quiero que notemos la extensión del pecado, porque el capítulo hace mucho énfasis en cómo el pecado se ha multiplicado. Y por último, quiero que notemos a Dios el Señor. El camino de Caín, la extensión del pecado, Dios el Señor. Entonces, imagínate la espera. Imagínate las ganas de volver. Imagínate el ansia de decir, quiero volver a estar ahí. Y de pronto tú eres Eva y te embarazas. Vas a tener un hijo. ¿Qué esperarías? Pues si yo fuera Eva, yo esperaría que este fuera, ¿no? Y entonces estoy contando este es el embarazo más emocionante de todo el mundo hasta que Cristo viene. Pero este es el embarazo más emocionante de todo el mundo porque Eva está diciendo, ya nada, me faltan 40 semanas, 30 semanas, 20 semanas. O sea, Adán, 20 semanas y regresamos al jardín. ¿Te imaginas? O sea, ya nada más aguanta 20 semanas, ya que nazca él y todo se va a arreglar. Y en el versículo 1 dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Eva está haciendo eco de esto. Este es el hombre. ¿Te acuerdas que Dios dijo que uno de mis hijos iba a pisar la cabeza de la serpiente? Este es el hombre. Este es el que va a corregir todo. Todo ahora sí se va a arreglar. Fíjate de hecho el contraste, porque se nos dice que Eva le pone a Caín y dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y luego dice, y también tuvo a Abel. O sea, Caín, Dios me ha ayudado. Ah, sí, y Abel. O sea, sí, ya llegó Caín, ¿para qué quiero a Abel? Si ya llegó el mero, el que Dios me ayudó a tener, el que va a corregir todo, el otro, pues ponle cualquier nombre, no sé, copo de nieve, lo que sea, ¿sí? Da igual, ¿sí? Y entonces hay una emoción total en decir, este es Caín, o sea, Pero entonces empiezan los problemas. Porque lo que vemos es que Caín y Abel vienen y traen una ofrenda al Señor. ¿A dónde la traen? No sabemos. ¿Cómo sabían que tenían que traer una ofrenda? Tampoco sabemos. La Biblia no se ocupa en decirnos eso. Lo que sí sabemos es que esta ofrenda, la palabra que la Biblia usa aquí para ofrenda, es una ofrenda que se usaba para reconocer a un rey. Era eso. ¿Sí? Entonces hay que dejar claro, el problema de la ofrenda de Caín no es que sea de la tierra y que Abel trajo animales. Era válido traer de la tierra y era válido traer animales. No era un sacrificio por el pecado. Era una ofrenda diciendo, tú Dios eres mi rey. Tú Dios eres mi Señor. Y entonces de lo que yo hago, yo te traigo. ¿Qué hacía Caín? Bueno, trabajaba la tierra. ¿Qué trajo? De la tierra. Sí. Y era lo correcto. Hasta ahí todo va bien. El problema es que rápidamente tú y yo nos damos cuenta que hay algo que no está bien. Porque Dios acepta a uno y al otro no. Dios ve con agrado a uno y al otro no. Y entonces hay un problema en este punto. Porque la respuesta de Caín nos deja ver por qué Dios no ve con agrado su ofrenda. Nota cómo esta es la estructura de la frasecita. Dice, el Señor vio con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no vio con agrado a Caín
y su ofrenda. ¿A quién está viendo primero? A la persona. Primero a Abel y luego a su ofrenda. Primero a Caín y luego a su ofrenda. Y entonces Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín ni a Caín. ¿Y qué hace Caín en respuesta? ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, Caín se enoja. La palabra que la Biblia usa ahí literalmente significa que ardió en ira. No sé si alguna vez tú has ardido en ira. Sí, a mí me ha pasado. Pero estaba ardiendo en ira. Ahora yo te pregunto, ¿por qué una persona? ¿Por qué si le traigo un regalo a Marcos de cumpleaños y a Marcos no le gusta mi regalo, ¿por qué yo ardería en ira? Digo, lo más fácil es que yo me ponga triste, ¿no? Eso sería lo más sencillo, que yo me ponga triste y que tal vez le pregunte por qué no te gustó. Eso sería lo más normal. Pero ¿por qué yo ardería en ira? ¿Te ha pasado que alguna vez le has regalado algo a alguien, no le gusta y te enojas? ¿O que has hecho algo por alguien, no le gusta y te enojas? A mí sí me ha pasado. Cuando recién nos casamos, Franci y yo, Franci es intensa para la limpieza, yo no. Y entonces yo la verdad barro muy mal. Confieso que no sé barrer. Pero entonces a veces barría y luego Francia así como que con mucho tacto, la verdad, como que barría así los pedacitos donde no se había barrido bien, ¿verdad? Así como que, ay, aquí quedó basura. Ay, aquí quedó basura. Así como para que yo no me diera cuenta, ¿no? Pero cuando me daba cuenta, yo a veces me enojaba. ¿Por qué me enojaba? Porque yo creía que yo lo había hecho bien. Claro que barrí bien, o sea, obvio barrí bien 20 años de mi vida barriendo mi casa para que ahorita me digas que no sé barrer. Claro que no. O sea, obvio que sé barrer. Y cuando yo estoy hablando así, ¿qué estoy manifestando? Orgullo, soberbia. Cuando yo vengo y digo, lo que yo te di es bueno y el problema es que tú no lo reconoces, entonces estoy diciendo, yo sé más que tú. Te estoy dando algo bueno y tú tienes que aceptarlo. Y si te fijas entonces, el pecado de Caín es exactamente el mismo pecado de sus padres. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Soberbia. Quisieron ser iguales a Dios. Determinar lo que era bueno y malo. Y es el mismo pecado de la serpiente. Soberbia. Y entonces Caín manifiesta soberbia inmediata. Y se enoja y enciende en ira. Caín cree que él merece el reconocimiento, él merece la bendición de Dios. ¿Sí? Él ya determinó que su ofrenda es buena, su ofrenda es suficiente. ¿Por qué Dios no le da lo que él merece? ¿Por qué Dios no le da lo que su ofrenda evidentemente merece? Bendición y aceptación. La falta de devoción de Caín hacia Dios ya nos da una indicación de la extensión del pecado. Porque Caín está pasando por toda la práctica religiosa, trajo la ofrenda, recolectó, hizo todo. Pero no hay amor hacia Dios. Caín se acerca a Dios, pero su corazón está lejos. Hace todo lo que un, entre comillas, cristiano haría, pero lo hace simplemente esperando recibir bendición, aprobación. Ahora, detente un momento. ¿Cuántas veces tú has hecho cosas cristianas? Orar, leer la Biblia, servir a otros, esperando que esto de alguna u otra forma se regrese a ti en bendición. No, es que yo todas las mañanas me levanto y oro y leo la Biblia, porque si no oro y leo la Biblia en la mañana, Dios no me bendice en el día. Bueno, es el camino de Caín. Yo hago, pero hago para recibir. No, es que yo voy a servir a otros para que Dios me bendiga. Si tú le das al Señor $1, Él te da 2. Entonces, esa inversión costea a todas luces. O sea, ningún fondo de inversión te regresa tanto, ¿no? Pues dale todo. Sí, dale todo y que te regrese el doble. Pero entonces, cuando tú y yo actuamos así, estamos caminando sobre los pasos ¿de quién? De Caín. A mí Dios no me interesa. Lo que yo quiero es lo que me puede dar. Lo que yo quiero es que Él me reconozca. Mira qué buen cristiano soy. Mira todas las cosas buenas que hago. Y dame, bendíceme. Y debajo de todo esto hay soberbia. Soberbia que demanda bendición.
¿Cuántas veces te has enojado porque te pasan cosas malas? Y pueden ser cositas chiquitas, porque a veces es como que el cúmulo de las cosas. De pronto te pasa algo, te pegas en el dedo chiquito del pie, pero ya te han pasado muchas cosas malas y te pegas en el dedo y exploto. O sea, no puede ser que la vida me vaya tan mal, todo me está saliendo mal, este es el peor día del mundo, o sea, no puede ser posible. Y estamos caminando sobre los pasos de Caín, porque creemos que merecemos otra cosa. ¿Cómo puede ser posible que todo esto me esté pasando a mí? ¿Cómo puede ser posible que yo esté recibiendo todo esto, que no estás viendo que yo soy cristiano de los buenos, de los de veras, ¿sí? de la sana doctrina? Y le vas agregando y dices, ¿cómo puede ser posible? Y estamos entonces caminando sobre los pasos de Caín porque nuestra soberbia demanda algo de Dios. Pero no solo demanda algo de Dios, sino que la soberbia de Caín también se dirige hacia su hermano. Porque Caín se compara con su hermano, envidia a su hermano y en enojo lo asesina. Nota la conexión. En enojo lo asesina. ¿Quién de aquí ha asesinado a alguien? Con nuestro enojo hemos asesinado a personas. Porque esa es la raíz del asesinato. Jesús dice, si tú te enojas contra tu hermano, tú ya lo has matado. Entonces te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí se han enojado, han ardido en ira contra alguien más a su alrededor? Sí, yo lo he hecho. Entonces, de nuevo, ¿quién de aquí entre nosotros ha asesinado a alguien? Todos. Y tristemente nos parecemos entonces a Caín más de lo que nos gustaría. Nos parecemos a Caín más de lo que nos gustaría. Pero es importante notar en el ejemplo de Caín que hay una progresión. Caín comienza enojándose y su semblante demuda. Quiere decir, su actitud cambia. Cuando Dios dice, ¿por qué está tu semblante demudado? ¿Sí? Está diciendo, ¿por qué tienes esa actitud? ¿Por qué estás caminando así? Y entonces el pecado de Caín va de poquito a poquito. No es, estaban los dos ahí. No sabemos cómo Caín supo que Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de él no, pero probablemente, imagínate que están los dos ahí, llegan juntos, ponen su ofrenda y, no sé, del cielo baja fuego, que lo vemos más adelante en la Biblia, y consume la de Abel, pero no consume la suya. Si el asesinato hubiera sido algo instantáneo, ¿qué hubiera hecho ahí Caín? En ese mismo momento se lanza sobre Abel y lo mata. Pero no es lo que pasa, sino que Caín se levanta y él está a fuego lento cocinando esto en su corazón. ¿Sí? Incluso trama el plan. Oye, vayamos al campo. Vente, vamos para allá, para aquel lado donde no se ve casi mucho de lo que pasa. Vamos a jugar algo bien padre, hermanos. Y entonces el pecado de Caín es progresivo, igual que el de nosotros. Ningún pecado nos domina de pronto, sino que poco a poco va consumiéndonos. Y tú tienes que preguntarte, ¿cuáles son los pecados contra los que yo estoy luchando? ¿Y cuál es el espacio que yo les he estado dando? ¿Sí? Porque nadie va por la vida y de pronto aparece una situación y miente así de repente. Sino que ya en el corazón hay algo. Algo que permite que una mentira salga así. Pero ya se le dio espacio. Y entonces tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Cuáles son los pecados con los que estás luchando? ¿Y cuál es el espacio que les estás dando? En el caso de Caín, todo comienza con la comparación. Caín pierde de vista a Dios. Porque Dios viene y le dice, Caín, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? La pregunta correcta era, Dios, ¿cómo hago el bien? ¿Cómo puedo corregir esto que pasó? Pero a Caín no le importa, Caín solo está viendo algo. Bueno, está viendo a alguien. ¿A quién? A él mismo en comparación de Abel. Si yo no soy aceptado, nadie puede serlo. Nadie puede serlo. Entonces tú y yo tenemos que notar esto. Pero la soberbia de Caín no solo se dirige hacia demandar hacia Dios o aborrecer a su hermano, sino que también se excusa. Y se duele de la consecuencia, pero no se arrepiente del pecado.
Caín se excusa y se duele, pero nunca se arrepiente. Ve la interacción entre Caín y Dios. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. O sea, ¿acaso yo tengo que andar cuidando? Y entonces se excusa totalmente. Haz un eco de cómo contesta Adán. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Y qué contesta Adán? Me escondí porque tenía miedo. Voy a decir, hay medio reconocimiento en las palabras de Adán. Pero en las de Caín hay una negación total. ¿Yo qué voy a saber? O sea, ¿acaso soy su niñero o qué? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y las palabras de Caín aquí no son nada más que una queja. Básicamente Caín le está diciendo a Dios, pues es que me estás echando de tu presencia. Y si me echas de tu presencia, cualquier persona me va a ver y se va a vengar por Abel y me va a matar. O sea, esto es demasiado, Dios. Si te estás pasando. Pero no es un arrepentimiento, simplemente es angustia por el castigo. ¿Alguna vez has experimentado angustia por el castigo sin arrepentimiento? Yo también. Alguna vez, de chiquito, hice trampa en una tarea y no se dio cuenta. Y me acuerdo que me castigaron. Y me castigaron esa vez, porque lo hice más veces. Esa vez, por eso les digo que es angustia sin arrepentimiento. Esa vez me castigaron, me iban a regalar una bici para Navidad y ya no me la regalaron. Y todo lo que yo había hecho de trampa, tuve que corregirlo. Entonces fueron varios días en los que yo estuve trabajando así como de gallo a grillo, corrigiendo lo que yo había hecho mal. De verdad trabajando, o sea, de verdad. Sí, así íbamos a algún lado y no me cargaba con lecas porque yo hacía lecas. Y yo traía las lecas para todos lados, haciendo lecas para todos lados. Así donde yo estuviera, yo llegaba y me sentaba con lecas y a escribir. ¿Me dolió? Sí, muchísimo, porque el año que siguió la bici ya no me quedaba, ya estaba muy chiquita. Sí. Me dolió mucho. ¿Tuve arrepentimiento? No, la verdad es que no, porque cuando tuve la oportunidad de hacerlo otra vez, ¿qué crees que hice? Lo hice otra vez. Lo hice otra vez. Me dolió mucho, lloré mucho y le dije, no, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Es que se me hizo fácil, estoy chavo, no, perdón. Pero no era cierto. Sí, no era cierto. Simplemente era dolor por la consecuencia. Y eso es justo lo que vemos aquí en Caín. Dolor por la consecuencia sin arrepentimiento. Por eso, en 1 de Juan 3:12, Juan dice esto. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso es todo. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se acabó. Nota que en el discurso de Dios, Dios le dice a Caín, maldito serás de la tierra. Cuando Dios habla con Adán y Eva, Dios maldice la tierra, maldice la vocación de Eva y maldice la serpiente, pero nunca a Adán y a Eva. Y sin embargo aquí Caín dice, maldito serás, igual que la serpiente. Y entonces Caín está haciendo esta línea. En Génesis 4, tú y yo vemos cómo la humanidad está siendo dividida. Y Caín representa la línea de la serpiente. Aquellos que se colocan a sí mismos como Dios. Que dicen, yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y no me importa lo que los demás digan. Y no me importa lo que Dios diga. Yo voy a decidir por mí mismo y voy a vivir como yo quiero. Entonces, imagínate en tu mente, si tú eres Adán o tú eres Eva, ¿qué estarías pensando en este momento? Cuando Caín nació, tú lo agarraste en los brazos como el rey león y dijiste, este nos va a salvar. Ahora Caín es un adulto y no salvó a nadie.
sino que mató a su hermano. A través de la mano de Caín, la muerte inaugura su reino. ¿Qué estarías pensando tú en este momento? Pero la historia no termina ahí, sino que tú y yo vemos que el pecado se extiende. No solo se multiplica, sino que profundiza, se hace cada vez peor, más atroz. Porque en este capítulo es la primera vez que tú y yo vemos la mención de pecado en la Biblia. Y si te fijaste, se le menciona no como una acción, sino como algo que te quiere consumir. Dice, el pecado está a la puerta y te codicia. Te quiere dominar, te quiere comer, te quiere esclavizar. Pareciera que el pecado es algo vivo. Y a diferencia de Adán y Eva, Caín no necesitó que nadie le incitara. Todo lo que él hizo salió de él. Imagínate el horror de Adán y Eva. Porque ellos antes fueron engañados. Pero ahora nadie engañó a Caín. Todo esto salió de su hijo. Pienso que una de las cosas más difíciles como papás muchas veces es reconocer que nuestros hijos son malos. Y incluso decirle a nuestro hijo, eres pecador o eres malo, a veces se siente como poco amoroso. Decimos, no, es que él es bueno. Si tú fueras Adán y Eva, agarrarías a Caín y le dijeras, ya, mijo, no te preocupes, tú eres bueno, todo está bien. No podríamos, ¿verdad que no? No podríamos. Podríamos decirle muchas cosas, pero no podríamos decirle, eres bueno. Y es lo mismo con nuestros hijos. Porque aunque no matan a sus hermanos físicamente, sí los matan muchas veces en enojo. Muchas veces. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de esto. El pecado está dentro de nosotros. Ya no es algo que viene de fuera, sino que sale de nosotros. Y en esta historia, entonces tú y yo vemos cómo el pecado lo mancha todo, porque seguimos leyendo y se nos dice que Caín se va hacia el oriente. En Génesis, tú siempre ten en mente esto. Cuando el autor habla de ir hacia el oriente, está hablando de que cada vez te alejas más de Dios. Cuando dice, y se movió hacia el oriente, te está diciendo, cada vez está yendo más lejos y más lejos y más lejos. Y entonces Caín se mueve hacia el oriente y pone una ciudad. Y le pone el nombre de su hijo. Y en esa ciudad nos encontramos con este personaje que se hace llamar Lamec. Y en Lamec vemos cómo el pecado llega a su máxima expresión. Porque primero se nos dice que Lamec toma para sí 2 esposas. Es decir, en la institución del matrimonio que Dios había dado, ahora Lamec la tuerce. Él dice, yo voy a tomar para mí 2 esposas, no me importa nada. Pero no solo es el matrimonio, sino que también vemos el arte. ¿Sabes cuál es el primer poema en la Biblia? Esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ese es el primer poema. Y en ese poema lo que vemos es devoción total. Un agradecimiento hacia Dios y una devoción hacia la persona que está frente a mí. Capítulo siguiente, tienes el segundo poema de la Biblia. Y más que un poema, es un narcocorrido. El primer narcocorrido de la historia. ¿Sí? Escúchenme, maté a un joven porque me golpeó. Tengo 2 esposas y yo me voy a vengar de todos los que me hagan algo. Entonces no es nada más el matrimonio, el arte, la creatividad humana, ahora también está manchada por el pecado. Y no es nada más el arte y la creatividad, sino que no sé si te fijaste, que Lamec dice, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Y entonces Lamec está tomando una prerrogativa divina, porque fue Dios quien dijo, el que matare a Caín 7 veces pagará. Y Lamec dice, bueno, si eso dijo Dios de Caín, yo digo de mí, 70 veces yo seré vengado. Lamec se está colocando a él mismo como Dios. Él ya no es que quiere ser igual a Dios, él es Dios. Él decide qué es bueno, él decide qué es malo, él decide cómo su vida va a ser vivida, él decide cómo va a ser pagada. La historia de Caín y Abel nos confronta en ese sentido, porque nos hace ver que la humanidad está dividida en 2 líneas y nada más. No hay nada en medio. Tú y yo o somos de la simiente de la serpiente, aquellos que en soberbia deciden lo que es bueno
y malo por nosotros mismos, sin consideración de Dios, o aquellos que como Abel vienen y se acercan a Dios con fe. ¿Qué hace el sacrificio de Abel aceptable? La fe. La fe. El autor de Hebreos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. La fe en la promesa de Dios es lo único diferente entre el sacrificio de Caín y de Abel. Y esta fe evidentemente se manifiesta en amor, porque se nos dice que Abel trae de los primogénitos de la grasa de los animales. La fe se manifiesta en actos de amor hacia Dios. Caín es simplemente un hombre religioso que quiere usar a Dios, que quiere reducir a Dios a un ídolo. Pero Dios no puede ser reducido a un ídolo. Dios no puede ser usado. Podemos intentar usarlo y ciertamente todos hemos intentado usar a Dios. De una o de otra forma hemos intentado, voy a hacer todo esto para que Dios me dé. Voy a hacer un pacto con Dios, yo hago esto, tú haces aquello. ¿Sí? Voy a ayunar para torcerle la manita a Dios porque esta es una petición bien difícil, pero con el ayuno sí lo voy a convencer. ¿Sí? Y de una u otra forma hemos tratado de utilizar a Dios. Y en este aspecto nos asemejamos a Caín. Y la pregunta entonces que este pasaje presenta de manera tajante para nosotros es esta. ¿A qué simiente perteneces? ¿A qué línea perteneces? ¿Cómo estás relacionándote con Dios? ¿A través de la fe, con amor? ¿O vienes a Él para obtener? ¿Vienes a Él para que te dé? Porque hay una característica muy interesante de este capítulo, que es nuestro tercer punto. No sé si te fijaste que a través de todo el capítulo se usa un solo nombre de Dios. Señor. En todo el capítulo Dios es el Señor. ¿Y recuerdas que dijimos que significaba Señor? Señor es el nombre que Dios le da a Moisés. Es un nombre que implica pacto, que implica que Dios es el Dios de su pueblo, aquel que guarda, aquel que defiende, aquel que sostiene, como cantábamos hace un momento. Y a través de todo el capítulo, Dios siempre es nombrado como Señor, 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 Señor. Y en todas las interacciones de Dios hay gracia. Hay gracia. Dios viene una y otra vez y habla con Caín una y otra y otra y otra vez. Para nosotros como padres y para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, esto es algo importante de recordar. Porque Dios viene con Caín y le dice, Caín, ¿por qué tu semblante está demudado? Si haces bien, ¿no serás aceptado? El pecado está a la puerta, te codicia, tienes que dominarlo. ¿Qué iba a lograr Dios con esa conversación? ¿O qué logró Dios con esa conversación? ¿Logró cambiar la opinión de Caín? ¿Logró persuadirlo de no pecar? Entonces, ¿para qué habla? ¿Pero para qué? Porque muchas veces tú y yo como papás pensamos en, no, es que no le voy a decir nada porque ni siquiera me va a hacer caso. ¿Para qué me desgasto? O decimos cosas y luego nuestro hijo no nos hace caso y entonces decimos las cosas igual pero más fuerte. Gritamos. Porque con nuestras palabras queremos hacer algo. ¿Qué? Queremos dominar, queremos cambiar, queremos controlar. Por eso grito, si no, no gritaría. O luego pensamos, es que fulanito en la iglesia está pasando por esta situación y me doy cuenta, pero no le voy a decir nada porque ni siquiera me va a escuchar. Pero eso no es lo que Dios muestra. Dios viene y habla con Caín, aun cuando sabe que Caín no le va a escuchar. Porque si logra algo, muestra gracia, muestra amor. Una y otra vez Dios viene con Caín y le dice, yo estoy aquí y tú tienes la oportunidad de arrepentirte. Yo te estoy llamando, Caín, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿qué has hecho? Una y otra vez Dios viene para mostrar su gracia a Caín. ¿Qué hacen tus palabras por aquellos que están a tu alrededor? ¿Qué hacen tus conversaciones por tus hijos? ¿Qué hacen tus preguntas?
que hacen tus demandas. Imparten gracia, vida. Porque si no, entonces aquí hay algo que tú y yo tenemos que considerar. Al final del capítulo, entonces, si tú y yo usamos nuestra imaginación, yo creo que si fuéramos Adán y Eva, para este punto estaríamos total y plenamente desesperanzados. Porque tal vez, cuando yo salí del jardín, lo más difícil eran las discusiones aquí, y que ya me dolía la espalda de trabajar, y que la tierra no era tan fácil de tratar. Pero eso se puede soportar. Pero ahora, no solo es eso. Ahora mi hijo grande acaba de matar a mi hijo el chico. Y se ha ido al oriente. Y ha plantado una ciudad. Y su descendencia es peor de lo que yo jamás pude imaginar que alguien podría hacer. Entonces, si tú fueras Adán o Eva, en este punto, yo estaría totalmente devastado. Porque ¿sabes qué? También yo estaría pensando, en cierta medida es mi culpa. En cierta medida es mi culpa, yo hice esto. Si yo no hubiera pecado, tal vez esto nunca hubiera sucedido. Y sin embargo, a través del capítulo, vemos que la esperanza de Adán y Eva es redirigida. Porque Adán y Eva estaban poniendo su esperanza ¿en dónde? En Caín. Su mirada estaba puesta aquí abajo. Estaban diciendo, va a venir alguien, un hombre, y ese lo va a arreglar todo, y seguro tiene que ser este que ya nació. Su mirada estaba en lo de aquí. Y entonces Dios viene y redirige. No, la esperanza no es aquí. Y entonces al final del capítulo, Eva tiene otro hijo, y este hijo se llama Set. Y Eva dice, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Y estas primeras palabras, Dios me ha dado otro hijo, hacen un eco de nuevo. La promesa de Dios continúa. La promesa de Dios sigue viva. Yo creí que era a través de Caín, pero ahora entiendo que no. Ahora entiendo que no sé por dónde va a venir. No sé dónde va a estar. Y podemos ver esto en el nombre que Seth le pone a su hijo. Seth le pone a su hijo Enos. Enos significa mero hombre. Un simple ser humano. Cuando Caín nació, Caín era el Salvador. Ahora nace Enos y Enos es un simple hombre. Este ya no es el Salvador. Yo no estoy esperando que Él sea el Salvador. Pero el capítulo termina con estas palabras. Por ese tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y entonces la esperanza de los hombres se mueve. Ya no están esperando a un hombre en este momento, sino que están volteando su mirada hacia aquel que va a dar al hombre. Empiezan a invocar el nombre del Señor. Empiezan a adorarlo. La esperanza se mueve de aquí a allá. El Señor, el Dios del pacto, cumple su promesa. Y muchos años después, llega un hijo de Eva. En Hebreos 2, versículo 14, leemos esto. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús toma forma de hombre y padece absolutamente todo lo mismo que tú y yo padecemos. De manera que Él entiende lo que tú y yo vivimos, pues vive en un mundo caído. Jesús es el verdadero hijo de Eva, que abre el camino de nuevo hacia Dios. Lo que Adán y Eva esperan que suceda ya, ellos ni siquiera lo ven en esta vida. Jesús viene miles y miles de años después. Pero la esperanza está viva. Cuando Adán y Eva dejan de poner su esperanza en aquí y la colocan allá.
comienzan a invocar el nombre del Señor. Mientras que Caín derrama la sangre de su hermano en su enojo soberbio, Jesús derrama su propia sangre en amor manso y humilde por ti y por mí. Y por eso el autor de Hebreos dice que la sangre de Jesús clama. La sangre de Jesús habla un mejor mensaje. La sangre de Abel decía justicia. La sangre de Cristo dice justificación. Edward Chilito dice, los otros dioses eran fuertes, pero tú eras débil. Ellos cabalgaban, pero tú tropezaste hacia un trono. A nuestras heridas solo pueden hablar las heridas de Dios. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Cuando tú y yo vemos a Cristo, estamos viendo un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Estamos viendo lo que Adán y Eva esperaban que sucediera en ese momento y no sucedió. Alguien que viniera y pisara la cabeza de la serpiente. Y entonces, tú y yo tenemos que contestar esto. ¿A qué línea pertenecemos? Pero contestar a qué línea pertenecemos empieza con una pregunta atrás. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza? Porque recuerdas que la semana pasada decíamos, la esperanza de todos los creyentes es la ciudad celestial, el habitar de nuevo con Dios. En la línea de Caín, tú y yo vemos que Caín va y edifica una ciudad y le pone por nombre Enoc. A través de una ciudad terrenal, Caín está buscando inmortalidad, reconocimiento, éxito, satisfacción, plenitud. A través de lo que hay aquí. Y Adán y Eva tienen que mover su mirada hacia arriba a fin de recobrar la esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Qué es lo que estás esperando? Porque muchas veces tú y yo decimos, mi esperanza está en Dios, pero luego completamos. Para que me sane, para que me haga rico, para que me prospere, para que me arregle la vida. Y entonces, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en aquí? Estoy pensando en las cosas de hoy. Mi mirada no está arriba, está aquí abajo. Y yo necesito afinar mi corazón. Mientras mi esperanza no sea Cristo mismo, mi esperanza va a decepcionar igual que Caín. La esperanza del cristiano no es que Dios nos va a arreglar la vida aquí. La esperanza del cristiano es que voy a llegar a una vida en donde ahora sí no va a haber problemas. Voy a llegar algún día. Hoy por hoy, la vida implica sufrir. La vida implica dolor. Pero dolor que podemos usar para glorificar a Dios. Cuando nuestra esperanza está donde debe de estar. Cuando tú y yo colocamos ídolos en nuestro corazón, los ídolos van a arrebatar nuestra vida. Jeremías dice, ¿y tú desolada qué harás? Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces. Te desprecian tus amantes, solo buscan tu vida. Nota lo que está pasando. Es la imagen de una mujer que se está adornando y arreglando. Y Jeremías le dice, Dios le dice, te desprecian. Lo único que quieren es tu vida. ¿Cuánto de nuestra vida se pasa en desgastarnos por ídolos? ¿Cuánto de nuestra vida se pasa en esperar que tengamos éxito, que tengamos reconocimiento, que logremos ser alguien? ¿Cuánto de nuestra vida se desgasta en esto? Y Dios viene y nos dice, te desprecian tus ídolos, lo único que quieren es tu vida. Mientras que los ídolos nos desprecian y buscan nuestra vida, Cristo ha dado la suya por nosotros. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza, no el medio para algo más. Él es la esperanza. El salmista dice en el Salmo 119, sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no dejes que me avergüence mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Esta debería ser nuestra oración. Sosténme conforme a tu promesa.
¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Cristo. Cristo es la promesa. Él es lo que tú y yo deberíamos desear. Y por eso nuestra oración debería de ser esta: afina mi corazón. Para aquellos en medio de nosotros que estamos en Cristo, deberíamos de hacer una autoexaminación. ¿Qué estoy esperando? Y esta es una pregunta que vas a escuchar una y otra vez a lo largo de estas semanas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesitas tener para que tu vida sea plena, feliz, completa? Porque Dios te está ofreciendo algo. Más bien te está ofreciendo a alguien. A Cristo. Y si Cristo es suficiente, entonces lo único que deberemos esperar es a Cristo. Nuestra oración constante va a ser: Cristo, ven. Para aquellos de nosotros que no estamos en Cristo, para aquellos en medio de nosotros que no están en Cristo, no hay esperanza verdadera fuera de Cristo. Hay esperanzas pasajeras, hay esperanzas medianas, hay esperanzas que pueden sostenerte por un tiempo. Yo pienso que mientras que Caín iba creciendo, probablemente Adán y Eva creían que todo estaba bien. Estaban esperando tal vez que tuviera edad suficiente para hacer lo que sea que fuera, significara pisar la cabeza de la serpiente. ¿Cuánto se iba a tardar? ¿Quién sabe? Pero pues ya está aquí, ya solo vamos a esperar. Hasta que de pronto la esperanza decepciona. No es lo que estabas esperando. No es lo que tú pensabas. Y tienes que redirigir tu mirada. No aquí, allá. Esa es la única esperanza que verdaderamente puede sostenernos. Así que si no estás en Cristo, este es un buen día para venir a Cristo y reconocerle como Señor y reconocerle como tu tesoro. Y si ya estás en Cristo, examina tu corazón, porque seguramente estás esperando más cosas además de Cristo. Y es importante que tú y yo afinemos. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia tú cumples tu promesa. Tú nos has dado a Cristo, Señor. Gracias porque Él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Gracias porque podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad a través de Él, Señor. Ayúdanos a responder en agradecimiento. Afina a nuestros corazones. Derriba a nuestros ídolos, Señor. Que nuestra esperanza y nuestro tesoro sea solamente Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.